Ok, muy bien. Aquí estamos en la grabación. Queridos amigos, los saludamos Sergio y Rafa. En esta ocasión estamos en una grabación. eh, Estamos intentando esta forma también. Tenemos que hacerlo de esta manera por esta ocasión, pero queremos pedirles que se queden con nosotros. Vamos a tener un buen programa. Hoy va a estar muy interesante también. De todos modos, pongan todas sus preguntas y sus comentarios y nosotros en cuanto los veamos los vamos a contestar, ya sea que los respondamos allí tecleando las respuestas o las vamos a anotar para responderlas en la siguiente transmisión que hagamos en vivo. Y de esta manera, pues les mandamos un gran saludo. Sergio, ¿cómo estás? Bien, gracias, Rafa. En verdad, estamos muy contentos de iniciar una nueva etapa, ¿no? Vamos a ver cómo nos va en esto de grabarlo, pero nuevamente, como dijo Rafa, vamos a estar pendientes de sus comentarios, de sus preguntas, así que no duden en hacerlas, ¿ok? Así que felices, vamos a iniciar. Pues justamente vamos a iniciar con una pregunta que me hizo un amigo que vio la transmisión del último episodio, que fue, oye, ¿y dónde encuentro el manual? Dice, a lo mejor te vas a burlar de mí, pero ¿dónde lo encuentro? Eh, Me dice, sí está en la aplicación, tal vez luego los caminitos están raros. Así que decidimos hacerles un micro tutorial. Aquí me va a guiar nuestro querido amigo Sergio. Y yo creo que lo que primero que tenemos que hacer es ingresar a la página web, ¿no? Sí, primeramente vamos a hacerlo así para que todo lo que está en la página web lo pueden encontrar también después en la aplicación de la Biblioteca del Evangelio. Van a entrar de manera un poquito distinta, pero ustedes van a poder ver ahorita, Rafa, ahí donde está en el inicio, vienen las bibliotecas. Si le aprietas Perdón, ahí, solamente una cosa. Por extraño que parezca, hay algunas personas que no saben cuál es el sitio web de la iglesia. El sitio ok, web de la iglesia, perfecto. su dirección es, está en inglés. Si hay una forma de llegar en español, creo que es Iglesia de Jesucristo, eh, pero los redirecciona siempre acá, que es churchofjesuschrist.org. Correcto. Y Ahora, cuando, como tip, todavía se puede poner lds.org y automáticamente te lleva a esta página. vamos a Todavía. probarlo. LDS, bueno, no es LDS.org, que eran el sitio web anterior de la iglesia, que era Latter Day Era Saints, por el Santos de los dominio, Últimos claro. Días, y entonces ahora viene redireccionado, justamente allí. Ahora, Generalmente te nosotros, pasa eso que está en español, en inglés, te llega a inglés. exacto, Entonces, para ser más rápido, ponerlo en español, porque a veces puedes hacerlo con el teclado, digo, con el mouse en el mundito. Lo más fácil es hasta arriba, en donde está la dirección, viene al final un ESP, ¿no? ¿Cómo viene? Es o que si no, estás en inglés, ENG, ENG. Entonces lo que tienes que hacer es borrar esas tres letras y pones SPA. y así ya estamos acá. Y así O si cambia quieren a hacerlo desde español. el buscador, ponen la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Google También. y los lleva, sus primeros resultados ahí van a estar, y en español. Claro. Bueno, entonces ahora, para leerlo así en español como estamos, ahora sí, continúa guiándome, Sergio, perdón. Acá, Ok, entonces te vas allá donde dice bibliotecas y ahí está precisamente la biblioteca del Evangelio, que es la aplicación. Ah, ¿cómo que lo puedo hacer más grande? Están las escrituras, pero está la biblioteca del Evangelio. Entonces tú le aprietas ahí y te va a abrir como si te abriera la aplicación que todos tienen en su celular, ¿no? En ese mismo que es, orden, donde está los diferentes temas, o más bien todos los libros o manuales o todo lo que tiene la iglesia en el celular, ¿no? Que es la de Biblioteca del Evangelio. Es exactamente lo mismo. precisamente. Y Después entonces, vas yendo un poco más para abajo y donde está el manual azul, que son manuales y llamamientos, ahí le hacen clic o le ponen con el dedo en su aplicación y hasta arriba aparece el manual general, ¿no? Hay otras y tiene instrucciones también por ahí otras que yo, cosas. yo,
yo recomiendo muchísimo que los lean cuando recién los llamen a algún llamamiento, o si ya están en algún llamamiento y quieren saber cómo hacer su llamamiento, hay estas diferentes opciones que están ahí, que son buenísimas, buenísimas en verdad, eh, porque está dividido en estaca, en barrio. Entonces, es súper recomendable que los puedan ver. Llamamientos de rama, o barrio, llamamientos de estaca o distrito, llamamientos misionales, llamamientos de seminario y instituto. Y bueno, todavía viene ahí el manual 2 porque todavía está vigente, porque hay cosas que no están en inglés, que vamos a hablar de eso, pero también hay una parte de instrucción de líderes que se la recomiendo mucho, muchísimo. Esta, Entonces, hay videos de las autoridades generales dando instrucciones a los líderes, ¿no? O sea, de los genial. líderes a los líderes. Esto me recuerda a aquellas videos de capacitación que Capacitaciones. Muy sí. similar, muy similar. De hecho, antes ahí estaban las capacitaciones de los años, pero pasadísimos, ¿no? Hace muchos años. Ahora ya lo pasaron a otra sección. Todavía sigue existiendo, pero ya es otra sección. Ya no se vayan para allá. Vean lo nuevo. Vean lo nuevo. Y justamente recalcar que hoy vamos a hablar justamente de la razón por la cual este manual todavía está ahí vigente, y porque hay algunas cosas que aún falta por traducir, y hoy vamos precisamente a hablar de cuáles son las diferencias entre el manual como está en inglés, ya terminado desde hace un tiempo, y cómo se ha ido traduciendo al español, eh, que ha sido un proceso también paulatino, pero justamente, precisamente por eso vamos a hablar de lo que está todavía pendiente, de lo que todavía está funcionando como antes y de cómo se vislumbra para que llegue a funcionar con las nuevas instrucciones que vienen ahora en el manual general. Correcto. Entonces, no, fíjense, lo podríamos hacer desde aquí, si ustedes quisieran ver el manual en inglés, pero ¿cómo ves? ¿Mejor me meto de una vez aquí en español? Sí, 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 Ay, métete ahí de una vez. y aquí está. Como ven, toda la interfaz del sitio web, sobre todo en lo de la biblioteca del Evangelio, tiene aquí esta como índice lateral que uno puede Así es. esconder dándole clic aquí, pero esto sirve mucho porque aquí se puede buscar por el plan de trabajo del libro y Correcto. entonces Por ya uno cada solamente le tema, da. incluso cada subtema en muchos de ellos. Sí, Ahí a la exactamente, porque derechita tiene se una flechita hacia despliega abajo y se y ahí despliegan los están. subtemas. Eso es en la página web, ¿no? En la biblioteca del Evangelio te aparece el índice en cada vez que le aprietas a la pantalla, ¿no? A la pantalla. Sí, exactamente. Em, bueno, entonces, para poder ver el manual en inglés, decíamos que tenemos que irnos aquí arriba donde ponemos la dirección URL. Y al Sí, lo final más fácil viene, es eso, ¿eh? esto es lo más fácil. Otro camino es darle aquí al mundito y te va a sacar a una lista de países o de idiomas Sí, y de ya idiomas, escoge así uno, es. también se vale por ahí. Pero si uno quiere, puede venir y quitarle estas, donde dice lang igual a español, dice SPA de Spanish, le quita uno la A, Ujú. la P y la S y le pone uno ENG de ENG English. de English Entonces ya nos manda al y te lo General da en inglés. Handbook. Ahí está. Y ahí lo tenemos. Correcto. Muy bien. Pues bueno, no sé, acá nuestro queridísimo Sergio, que es el especialista, encontraste este dato. Sí, es bien interesante. Durante esta semana empecé a hacer el análisis de cuántos cambios teníamos ya. Y en verdad es un cambio grande, aunque parece un número grande, pero era el número antes era más grande, ¿no? Pero hay 190 temas o subtemas que son diferentes en inglés y que no han sido actualizados al español, ¿no? Pero esa cifra va reduciéndose con el paso de los días, ¿no? Va reduciéndose. En diciembre hubo una reducción muy grande por ejemplo, la semana pasada, ¿no? En el episodio pasado me puse a verlo un poquito
y hicieron otros cambios también muy buenos en donde actualizaron, o sea, había más de 300 temas, yo creo, o subtemas en inglés y actualizaron muchas cosas. Ahora ya lo tenemos en español. Por ejemplo, no estaba, la sección era interesante porque el manual general, cuando pasaba a la organización de la iglesia, no estaba el punto 5 para nada, que era el de los líderes generales y de área. No estaba completo lo de los obispos, lo de los líderes de estaca. Era bien interesante, pero de esta semana acá ya solamente tenemos 190 temas o subtemas que hay que actualizarlos, en traducirlos, y es un proceso interesante el que hace la iglesia en esto, pero sí tenemos estos 190 temas o subtemas ahora que están en inglés y que no están en español. Oiga, es que dice 190 temas, todavía son diferentes. Es un larguísimo camino, pero me dijiste que todavía durante la semana pasada, ¿eran cuántos? ¿Como Como, 300? como unos 300, sí. Entonces, solo durante esta semana se actualizaron, pues, casi la mitad de todo eso pendiente. Por lo menos 100, ciento y algo más o menos. Sí, o sea, Es sobre todo esta parte del fundamento de la organización de la iglesia hicieron muchas actualizaciones ya al español. okey. Entonces, es Y súper aún bueno, ¿sí así me explico? sí, claro, y aún así yo sigo pensando que lo más delicado ya está hecho. Sí, sí, o sea, podría ser que lo más necesario al instante. ¿Sí me Ujú. explico? O sea, Sí, como, lo más urgente, en el sentido sí, de la ayuda a las personas, de llegar a bendecir la vida claro, de las personas. Sí, claro. Y ahorita pues, vamos a hablar de un ejemplo en particular, ¿no? Este, sí es interesante esta parte, ¿no? aquí lo De podemos ver. que el esfuerzo que está haciendo el departamento de traducciones de la iglesia es fabuloso, es súper complejo, ¿no? Porque no es nada más agarrar el traductor de Google y ya, ¿no? O sea, tienen que pensar en muchos temas, ¿no? Tanto legales como culturales, como... o sea, la iglesia es una iglesia global, pero no perdemos nuestra cultura por ser global, ni en México, ni en Chile, ni en Panamá, ¿no? Ni en Venezuela, ni en Japón, ¿sí me explico? Claro, Eh, es parte importante de ser miembro de la iglesia es permanecer con tu cultura, ¿no? sí, sí. Entonces, por eso es un trabajo arduo que hacen y en verdad admirable los del departamento de traducciones, ¿no? Y están Claro. haciéndolo súper rápido, además de todo, ¿no? Sí, no es solo traducir, es también honrar todo lo que sea digno de alabanza de tu cultura y ver cómo se pueden adaptar las cosas, bien, conforme a la voz del Señor, y hasta que lleguemos a justamente esta unidad. Es decir, nuestra meta, bueno, la meta del departamento de traducción es llegar a que se implemente todo al grado de que esta palabra sea puesta en la sección en español sobre el manual Guinda, Rojo, ¿no? correcto. Ya Sí, esa es obsoleto, la ya meta. es historia, esa es la meta. Perfecto. Pues Ahora, lo que yo he vamos a, leído, no sé sí, si, ajá, que la meta es que ojalá para el 2022 llegue a estar casi igual, ¿no? O igual, ojalá. No sé si en todos los idiomas, pero en varios idiomas habla como 50 y tantos idiomas, entonces sí es un trabajo muy intenso, muy interesante y muy valioso, ¿no? vámonos entonces a una de las cosas que notaste que es eh, distinto por ahora, que Sí, y son, fíjate que es interesante esto porque así vemos que la iglesia es viva, ¿sí me explicó? La iglesia exacto, es viva y el Señor está dando revelación constante a sus apóstoles y profetas, ¿no? Entonces, ustedes pueden recordar que hace dos conferencias, el presidente Ballard en particular habló mucho sobre los adultos solteros, los miembros que no están casados o que han sido divorciados o son viudos, ¿no? Entonces, claro, muy bonito su discurso, por cierto.
y habló de ciertos principios y ciertas verdades eternas para dar paz y tranquilidad a este grupo tan importante dentro de la iglesia, ¿no? Él Y mismo que a habló de pesar de las, que, del, sí, 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 perdón, perdón. y que a pesar de lo que de repente quisiéramos ver, en realidad es un grupo muy nutrido, muy numeroso. Claro, no, en verdad lo es. De hecho, es lo que iba a decir, que él dio las estadísticas, ¿no? Y toda esta información que dio el presidente Ballard y otras que se dieron, ya están en el manual en inglés. ¿Sí me explico? O sea, ya están Sí, vigentes en inglés. Y estos son los cambios. En particular, a mí me llamó mucho la atención dos cosas. Hay varios cambios, ¿no? Pero tal vez sí. por el tiempo hablarles de dos cosas en particular, que es primero esas verdades eternas, ¿no? Un poquito más Ah, lo de, arriba, ¿no? Eh, que, que son, dice, the following eternal truths can help the level, o sea, poder dar desarrollo y esperanza a este grupo, ¿no? Y ahí vienen una serie de cosas que, bueno, las mencionó sí, muchas de ellas el presidente Ballard. sí, aquí Pero, dice, con base en las escrituras y los profetas, todo aquel que es fiel a guardar los convenios del evangelio tiene la oportunidad de alcanzar la exaltación. Esto yes, pudiera sonar a una obviedad, pero no siempre se mencionó de esta forma. no, no, de hecho había, yo estuve muy contento de ese discurso porque lamentablemente en algunos casos había muchas tradiciones enfocadas en alguien que se había sido divorciado por alguna razón, o estaba viudo, o nunca había decidido casarse, ¿no? O nunca había podido casarse, ¿no? Y aquí viene yo lo siento que es como un bálsamo, ¿no? Entonces, en verdad, invito mucho a que lo puedan leer todos, tanto los que están en esa situación como los que no están en esa situación, para que puedan darle el valor, ¿no? Que tiene esa alma, ¿no? Entonces, me encanta esa parte. Y no la Sí, vamos a leer, pero eso claro, es algo importante. porque en realidad los que siguen son como confirmaciones alrededor de la misma verdad. Correcto. Hay uno Entonces, muy lo que otro, llama, perdón, sí. sí, 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 dime. No, no, que el otro que llama mucho la atención, ¿no? Es con respecto a los llamamientos de liderazgo, Esto, que había como una barrera, ¿no? Que no era escrita, ¿eh? En algunos casos, en otros casos sí estaba escrito, eh, porque y en decían en otros las descripciones de los llamamientos, continúa ¿no? siendo escrito, ¿no? Hay unos Claro. que continúa siendo escritos, ¿no? Pero, por ejemplo, el obispo y el presidente destaca, sí tienen que tener un matrimonio eterno, o sea, no nada más estar casados, sino tienen que estar sellados por la eternidad, ¿no? Pero en los otros llamamientos ya se quitó esa idea, ¿no? Y como podemos ver ahí, pueden ser parte de un obispado, ya lo habían hecho en algunos lados, ¿no? De los miembros solteros, pero en una presidencia destaca, no. ¿Sí me explicó? Había esa idea de que no, pero ahora nos confirma de que sí. Que Ahí sí. mismo está. ¿Sí me explicó? Ya está en el manual. Y me encanta eso, ¿no? Porque tenemos que quitar ese paradigma de nuestras mentes, ¿no? De que porque no está sellado no es digno de estar en una presidencia destaca. No. ¿Sí me explico? Tiene que ver con la No, y ahora dignidad de ni, la persona, sí, pero ya no tiene que ver si está casado o no está casado. y ya no estar casado no implica que no sea digno. Claro. Tal vez nunca lo ha implicado, pero siempre Nunca. hubo como una relación allí que en la mente Como poner una del que barrera, vivía, ¿no? sí, como si fuera una barrera, O exacto. sea, yo me imagino que, y escuché alguna vez, no me acuerdo en qué país que estuve, que decía, no, pues es que yo nunca voy a estar en una presidencia de estaca, ¿no? Pero ahora ya no puede decir eso. ¿Sí me explico? Ya no pueden No, decir sí. eso. O sea, es Ahorita que algo leí importante. ahorita que leí esto de que en presidencias de quórum de élderes, dado que ahora los quórumes de élderes incluyen a todos los poseedores del sacerdocio que en algún momento llegaron a llamarse los sumos sacerdotes, recordé una experiencia que tuve yo en el barrio en el que crecimos.
tú y yo, eh, Ujú. porque yo todavía me quedé ahí un tiempo más que vos. Sí, sí. Em, yo recuerdo que todavía era soltero y me llamaron como presidente del quórum. Entonces vino el presidente de la estaca a hacer esa presentación, ese anuncio, esa presentación para mi sostenimiento. Y un hermano, yo todavía era soltero y un hermano no levantó la mano. Y entonces el presidente de estaca le dijo, él era del norte, entonces le dijo, levanta la mano ya. Y entonces él le dijo, no, no voy a, la voy a levantar. Dice, ¿estás en contra? Sí, ¿por qué? ¿Hay algún problema? Entonces, o vienes a que lo platiquemos a la oficina. Entonces me dice, le dijo él, solamente que no creo que sea el adecuado porque es soltero, ¿no? Sí, era una idea que existía. Era una idea. Y entonces dice, pues bueno, esto ya ya el presidente de la estaca en aquel tiempo ya como que ya lo había desmontado, ya estaba eso, pero en esa ocasión yo sí me di cuenta de que era como una idea que, la barrera de la que hablas, ¿no? Claro. No, y yo pienso que tenemos que quitarnos todos la barrera, ¿no? Los que están como solteros y los que no están como solteros, ya hay que quitar esa barrera que no tiene nada que ver con la dignidad de una persona o de tener algún llamamiento de liderazgo. Con excepción de 2, ¿no? Que ya hablamos de Claro. ellos. También como consejeros del obispo, bueno, consejeros en un obispado y como miembros del sumo consejo, que es esto de High Counselors, ¿no? Así es, miembros del Sumo Consejo. Y pues consejeros en presidencias destaca. En una presidencia destaca, sí, pero en llamamientos, como en cualquier presidencia de cualquier organización, tanto destaca como de barrio, pueden ser, ya no es un requisito que estén casados. ¿Sí me explico? O sea, como dice al principio, War and Stake Organization Presidencies, ¿no? Exacto. Entonces puede ser presidente, puede ser consejero, puede ser presidenta, puede ser consejera. En la sociedad de socorro, en las mujeres jóvenes, en la primaria, en la escuela dominical. Antes era. Ahora, hay otros requisitos, ¿no? Que son importantes, que algún día vamos a hablar de ellos, pero sí es importante que sepan esto, ¿no? Que existe la posibilidad, ¿no? Ahí está. Bueno, yo no sé si podrían ser presidentes. Tal vez en la descripción del presidente venga una especificación, pero sí servir Sí, en la presidencia. no, no, pero sí pueden ser presidentes, Rafa, como en tu Sí. caso del quórum de élderes. Ah, sí, exacto, exacto. O sea, Sí, en un quórum de tal vez no élderes, un en presidente una destaca. mujeres jóvenes, no, 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 presidente destaca y obispo, no. Pero en todos Exacto, los ok. demás llamamientos, sí. O sea, presidenta de la Sociedad de Socorro, presidenta de las mujeres jóvenes, presidente de escuela dominical, de la primaria, todos pueden ser presidentes ahora, porque ahí lo dice, ¿no? Sí, ahí está. O consejeros, Perfecto. en donde sí nunca lo había visto yo, es en consejeros de la presidencia destaca. En obispados, yo creo que es más, tú y yo tenemos un amigo que era consejero de un obispado recién casi que regresó de la misión. Entonces, eso sí lo he visto yo, que no casados sean parte de un obispado, sí, pero en la presidencia estaca nunca lo he visto. Entonces, pero ahora lo vamos a poder ver. Eso, hay muchas otras Eso cosas es, más. Habla de la geografía, de la importancia de que los jóvenes solteros tienen que ser más activos en participar en las cosas o cualquier situación o llamamiento del barrio, ¿no? Y no los pongamos aparte, ¿no? Como antes algunas veces lo hacían. Y cambia un poquito el nombre en inglés, es como su barrio geográfico. Antes era su barrio común o barrio, no me acuerdo cómo se llama, convencional, le decían. Eso está en español ujú. todavía, va a cambiar a geográfico. Interesante esa parte, pero algún día vamos a hablar más de eso, ¿no? Pero para ver de los más temas que hay en inglés. Y hay una cosa un concepto con el cual no estamos tan familiarizados, que viene especificado ahí, que es así como, yo lo veo así como el obispo, su principal afán deben ser los jóvenes.
de la presidencia de Estaca son los adultos solteros. Correcto, correcto. Toman un papel importante aquí y el afán Pues, de que los obispos tomen el papel que deben tomar con la juventud, ¿no? Ayuda mucho a que el presidente de Estaca pueda enfocar su atención en los adultos, en los miembros, se me olvidó el nombre en español otra vez, de los miembros solteros, ¿no? de los miembros solteros, sí, Porque exactamente. ya no está el concepto de, sí está, ¿no? Pero en general ahora hay que llamarlos así, ¿no? Sí está el adultos, jóvenes adultos solteros, ¿no? Que es Y los que le dicen adultos has. solteros. Siguen existiendo Young Single Adults, ¿no? Y los Single Adults, pero en general se llaman miembros solteros. Exacto, ahí está. Ahora, Entonces, pasamos ese es entonces un al nuevo concepto. siguiente. El siguiente, sí, porque si no, no vamos a hacer mucho tiempo aquí. Llevamos la mitad del tiempo en estos. Vámonos al siguiente, y este está en inglés para rápidamente. Este, ¿qué es esto de las streaming? Bueno, ¿qué es esto de hacer streaming de las ordenanzas, de transmitir las ordenanzas? Esto lo vamos a ver en el 32 38, y 2, 3. 38.2.3, ajá. Ahora, yo aquí 38. me gusta hacer hincapié en lo que el presidente Nelson ha hecho tanto hincapié desde que empezó la pandemia, ¿no? Que dejemos de pensar en regresar al pasado y ser lo suficientemente humildes para adecuarnos a la nueva normalidad, ¿no? O sea, él hizo hincapié mucho en eso en discursos de conferencias generales, en mensajes que dio por Instagram, por Twitter, en una de las, como tú sabes, en las conferencias generales, una semana antes, tienen una conferencia de liderazgo, ¿no? Donde van los 70, o sea, e hizo hincapié en eso, ahí también en esas reuniones, ¿no? De que podamos tener esa visión de adaptarnos a la nueva normalidad, ¿no? Y que está escrita, ¿no? Para que no nos asustemos, ¿no? Y que Exacto. tratemos de evitar querer regresar al pasado, ¿no? Porque ya no hay un pasado. Entonces, esta es una de estas razones de esto, ¿no? Que está en el manual, que continúa en el manual y no creo que lo vayan a quitar. ¿Sí me explico? En cuanto que va a haber momentos en que algunas ordenanzas, en particular la del bautismo, pasó con esta pandemia, que no podíamos salir, pero pues teníamos que seguir trayendo almas a Cristo, ¿no? Entonces, por medio de las diferentes plataformas que existen, la más famosa de la iglesia, ¿no? Que utiliza la iglesia, se podían transmitir ya incluso esta ordenanza, ¿no? Eh, entonces, esta es la Y explicación ahora de viene esto que está en descrito inglés. justamente acá. Sí, Claro, exacto. viene cuáles Dice, son las opciones. ujú. Sí, lee. Sí, No, dice, no, léelo, está bien. cuando es posible, aquellos que quieren ver una ordenanza deben esforzarse por ir en persona. Cuando los Correcto. miembros y los amigos se reúnen para una ordenanza, sienten la influencia del espíritu y la hermandad entre Uno ellos. con otro. Pero cuando los miembros cercanos de una familia no pueden ir en persona, el obispo o el presidente de estaca puede autorizar que se transmita la ordenanza a esa persona. La transmisión se permite, por ejemplo, cuando, y ahí vienen las situaciones, cuando el miembro de la familia cercana vive en una localidad lejana o tiene una capacidad limitada para viajar o tiene desafíos físicos o mentales o emocionales o de salud emocional, pues no puede ir, o está, y yo creo que esto derivó de la pandemia, o está Claro. comprometido en su capacidad inmunológica, o está en un hospital confinado, o necesita que se interprete Lenguaje con de lenguaje señas. de señas, o pues está en la misión.
y se necesita en este caso que el presidente de la misión apruebe que se haga esta transmisión. Haz de Y cuenta que sería muy estoy en la padre, o sea, yo, misión y mi ahí me llama la hermanito se atención, bautiza. o mi mamá, o mi papá, o mi tío, ¿sí me explico? Sí, Se bautiza, y ahora existe la posibilidad de que pueda yo presenciar eso, y sí, qué padre, sí me explico que es más, el misionero, si el presidente lo autoriza, puede dar un mensaje de paz durante, sí me explico, o sea, es algo tan especial esto que nos ha unido. Si algo puede sacar bueno de esta pandemia es esto, ¿sí me explico? sí que lo Que a es, pesar que sí que las lo es. distancias no nos separan, sino que nos unen. Sí, sí que lo es. Qué bueno que lo mencionaste, Sergio, porque yo primero pensé en las cosas de la familia en términos de un misionero, de una familia que está en la iglesia, pues bueno, se puede bautizar un hermanito, pero tú que conoces perfectamente la circunstancia, ¿qué tal si estando en la misión mi mamá decide bautizarse? Y eso sí yo llegué a verlo. Claro, Lo llegué a ver tanto con compañeros de la misión como estando en el barrio, la mamá de un amigo misionero que se bautizaba. Y era una ocasión tan especial que uno dice, bueno, qué bonito, pero ojalá hubiera podido estar aquí, ojalá hubiera podido claro. ver, ¿no? Imagínate, tienes toda la razón, qué belleza de oportunidad que a pesar de las circunstancias existan y hace tiempo cuando veíamos todo lo que ha significado esta plataforma de videoconferencias y todo eso, y todas las que se le parecen, como es esta que utilizamos ahora, eh, cómo han servido y cómo nos han facilitado no perder bendiciones de estar unos con otros. Por ejemplo, en esta circunstancia que fue la pandemia, en la que la vida de mucha gente estuvo en peligro, más de la que perdió su salud significativamente y de la que perdió la vida, y nos Claro. permitió seguir estando en contacto, gozando de las enseñanzas mutuas y hacer muchas cosas. Es decir, la tecnología casi siempre llega tarde. En esta ocasión llegó a tiempo, ¿no? Por O sea, supuesto. llegó justo a tiempo y es para esto que debe servir, bueno, entre otras cosas, para los fines de nuestro bienestar espiritual. Y sí, Claro, y ya fíjate que me emocioné. la iglesia siempre ha sido pro de la tecnología. O sea, si alguien ha estado siempre on top de la tecnología es la iglesia del Señor. O sea, siempre. Los apóstoles tienen Yo, cuentas de Instagram. claro, y yo siento que en verdad ellos sí, no es como los famosos que alguien les hace su cuenta, ellos en verdad manejan su propia cuenta. O sea, tú puedes notar en sus mensajes que hacen que son ellos, ¿sí me explico? Sí, Y se me ocurre otro ejemplo, por ejemplo, en este de la misión, que digo, para que dejemos de tener ese miedo de hacerlo, imagínate que el mismo ejemplo, se va a bautizar la mamá de un misionero, ¿no? Y el presidente autoriza esto. Y el misionero no solamente lo ve él, sino que trae a todos sus amigos que están enseñando el evangelio a que van el bautismo de su mamá. ¿Sí me explico? Imagínate el espíritu que va a haber en imagínate. una ciudad y en otra. ¿Sí me explico? O sea, Sí, sí, es sí. algo fabuloso que debemos de quitarnos el miedo, ¿no? El miedo. Si seguimos las pautas que están ahí establecidas, debemos tener cero miedo. Imagínate, las posibilidades se abren. Y mira, sigue. El obispo autoriza la transmisión de bendiciones de bebés, bautismos, confirmaciones y ordenaciones al sacerdocio de Aarón. El presidente destaca, puede autorizar, así como el obispo puede autorizar, la transmisión de ordenaciones al sacerdocio de Melquisedec y el apartamiento de misioneros. Esto es para determinar quién podría autorizar qué tipo de cosas, Claro. ¿no? ¿A quién le Otro podemos tipo de pedir ese permiso? ordenanzas ya no, pero esas O- sí, pero es así. Y creo que son las más importantes. No sé si claro. recuerdan, yo recuerdo cómo cuando me iban a avanzar en el sacerdocio de Aarón, me decían, espérame tantito, vamos por tu mamá, Ujú. ¿no? Mi papá normalmente estaba ya ahí porque estaba en el sacerdocio, pero vamos por tu mamá. Es esto mismo, ¿no? Si es que el ¿No? obispo lo autoriza, donde estén, donde puedan estar y donde tengan acceso a Internet, pueden estar. Imagínate, nuevamente, o sea, el objetivo de esto es iluminar las vidas de las personas, ¿no?
y invitas al tío que por alguna razón se alejó de la actividad en la iglesia y lo invitas, ¿no? Pero él vive en Monterrey, ¿sí me explico? Pero lo invitas por Zoom y le trae el espíritu a él y dice, no, con esto yo voy a retomar mi vida en el Evangelio. ¿Sí me explico? O sea, Claro. tenemos que verlo para allá, que tenemos que utilizar la tecnología para lo que es positivo, que es traer almas a Cristo. Y además, ahorita que vi que podría el presidente destaca autorizar la transmisión de las ordenaciones, digo, del apartamiento de misioneros, eso tendría muchísimo más poder que la reunión de despedida. Claro, Imagínate, por voy a supuesto. transmitir el momento en el que van a imponer las manos sobre mí y me van a apartar como misionero. Ese pequeño ratito lo vamos a transmitir y si un familiar, digo, con la finalidad de predicar el evangelio, con la finalidad de que se sienta el espíritu y también de compartir con la familia cercana que no puede llegar, eso Claro, también es muchísimo, muy especial. por Y ya supuesto. otras ordenanzas, esas sí que no. No, eso sí que no. Y todavía esto no está en español, pero no dudo que pronto va a estar, ¿no? Porque hay muchas variables que tienes que pensar culturalmente y legalmente, ¿no? Claro, Por eso pienso que tal vez no está todavía en otro idioma, pero sí está en claro. inglés. Aquí está mencionado eso de por qué cuando hay una transmisión de una reunión sacramental, en el momento en que se hace la ordenanza de los sacramentos, ya no se transmite, se recupera la transmisión cuando ya vamos a la siguiente parte, está aquí, y no deben distraer del espíritu, la transmisión no debe distraer del espíritu de las ordenanzas y solamente se debe utilizar un dispositivo. Por lo general Correcto. es utilizado por un especialista del barrio en tecnología, que está como, Así puede es. ser llamado o asignado, y tanto la persona como el aparato deben, pues, de no causar alaraca ni daño, ni, o sea, ni ir a traer como que los reflectores y todas esas cosas. Claro, que pongas la cámara enfrente de todos los que están viendo el o sea, no, o sea, tiene que ser de manera eso, ¿no? Como dice ahí, que no distraiga del espíritu la ordenanza, ¿no? Y se, en todo caso se queda solo un día subido en la nube, se borran a más tardar un día un día después de que ocurrió. Así Digo, es, en caso de que lo quieras dejar, si no, tal vez inmediatamente. inmediatamente, porque sí está la otra parte donde que las ordenanzas no se deben de grabar, ¿no? Eso Exacto, sigue vigente, entonces no confundamos grabar con con transmitir, ¿no? transmitir. Ujú. Entonces, no grabar. Entonces, Esto no es, exacto, qué bueno que lo dijiste. Esto no significa que sea permitido grabar. correcto. Significa que De hecho, bajo está ciertas, arribita, ¿no? Arribita está exacto, la instrucción, ¿no? De que no se deben de hacer ni fotografías, ni grabaciones, ni transcripciones, ¿no? sí, De exacto, aquí está. ordenanzas y bendiciones. Entonces, eso sigue Nadie, vigente, con sigue excepción de vigente, la exacto. bendición patriarcal. Nadie debe tomar fotografías, ni grabar ordenanzas, bendiciones, ni servicios bautismales. Y por Así supuesto, es. las bendiciones patriarcales, pues también, ¿no? O sea, esas son transcritas para ser después entregadas y archivadas. Pero No, y es la solamente única cosa que se graba. el patriarca y su escribiente es quien hace la grabación del audio y que hacen la transcripción, ¿no? Del audio. Solamente ellos, o sea, porque es Solamente importante de ellos. que pues, viene alguien con su celular y lo graba, no, se pierde el espíritu, no pierdan el espíritu en algo que es tan hermoso, ¿no? Lo otro que se Claro. autoriza ahí, que pues siempre ha sido autorizado esto, ¿no? Es que las familias pueden hacer grabaciones de audio o transcribir bendiciones de los padres, ¿no? Que hacen a sus hijos. Sí. En el entorno Entonces, familiar. Pero en el entorno familiar, ninguna de esas tiene como un registro de carácter oficial dentro de la iglesia. así es, ¿no? Y ojalá, ¿no? Puedan mantenerlo en ese entorno familiar, ¿no? No empiecen a publicarlo, porque es que son cosas sagradas, o sea, no olvidemos que el objetivo no es porque es algo oscuro o tenebroso, sino al contrario, es porque es algo tan puro y sagrado que no queremos que lo maltrate nadie, ¿sí me explico? Exacto, así es.
Pues Entonces, pero eso sí era importante hablar de eso. pasamos entonces al siguiente tema que está en el 29, ¿Ok? 29.2.5. Muy importante ese, fíjate, porque este fue uno de los cambios que se hicieron cuando, cuando actualizaron, te digo, esos 100 más o menos que actualizaron en estas semanas. O sea, este es cambio reciente de Este, ahorita. sí, porque métete al de español, ¿no? Porque Ok. es más fácil que veamos ahí en español. Ahí mismo, en ese mismo, cámbiala al español. O no sé, ajá, 29, 2.5 es el mismo. 29.2.5. Ahí está. El consejo de barrio, ¿no? Entonces, si Entonces tú aquí ves hasta está, abajo, por ahí te está manda a en que vayas inglés a y un este es en capítulo. español. Ajá, Hasta hasta abajo, abajo te manda a un capítulo que vayas para más información. todo hasta ¿A abajo, qué todo hasta abajo, capítulo todo te hasta abajo. manda? No, 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 Ah, luego, 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 luego. Es bien perdón. chiquito, de hecho. Ahí ya te pasaste. No, 29.2.5. Ah, sí, sí, sí. Ahí está. Ándale, ahí. Ahí abajito ahí A te dice que te vayas para a. obtener más Ajá, información hasta sobre el abajito Consejo de dice. Barrio, estudiese el capítulo 7. Ajá. Pero como actualizaron los capítulos, ya el capítulo 7 ya no existe. O sea, ya no existe como estaba antes, que explicaba ¿Vamos más al del capítulo consejo 7? de barrio. Ajá, si vienes, métete ahí al índice y ve que ahora el 7 es el obispo o el obispado. El obispado. Ujú. Antes no estaba ahí el 7, no era el obispado antes. Era como el 9 más o menos. Ok. Porque antes no estaba lo del 5. O sea, no Ah, está ahí, cierto, no ya, está ya. ahí, ya no está. Entonces, No como es ya no esto lo que está tenemos ahí, que estudiar. no eso es lo que tienes que estudiar. O sea, esa actualización falta. Pero me quería hablar de esta porque yo veo que los consejos de barrio como que sufren mucho en qué hacer en el consejo de barrio y cómo hacerlo. Porque antes, en el manual anterior, en el rojo, venía todo un capítulo de hacer el consejo de barrio, en el rojo. Y pusieron ese capítulo en este manual, pero ahora ya no está, que era el 7. Perfecto. Pero ahora ya nada más son unos Entonces, lineamientos. no, pero ahí en inglés tú vas a ver que bájale un poquito más y vas a ver todo lo que tiene Todo que lo que hacer está. el consejo de barrio de manera ordenada, cómo seguir una agenda, cuál es la agenda, cada Vienen cuando los se 4 reúnen, propósitos de la obra de todo salvación, ahí. sí. ¿Sí me explico? Entonces, era importante, yo quería comentarlo eso porque ahorita están sin tener una información. ¿Qué les queda? Pues métanse al manual rojo, ¿no? Si es que no quieren usar el inglés, ¿no? Pues en Claro. el rojo, pues viene ahí más o menos, pero no viene tan específico como esta parte en inglés de cómo llevar el consejo de barrio, que entre los cambios que hicieron ya desde hace algún tiempo es que debería hacerse semanalmente, pero aquí mismo en el manual especifica más arribita que dice también puede ser menos veces, o sea, no se estresen en que tiene que ser rigurosamente más todavía, al principio casi. Ahí dice Frequency. frequency, ¿no? Usualmente por semana, pero puede ser menos seguido. Así es. Entonces, para que no se Entonces sí, estresen, ¿no? Los obispos y los consejos de barrio, que tal son vez 3, 2 veces indispensables por ahora mes. Ajá. para el progreso de los miembros de la iglesia, ahí está cómo hacerlo. Ojalá lo puedan ver en inglés y tratar de buscar una traducción de los principios, porque habla de cómo hacer un buen consejo de barrio. Y en español ya no está. Ya no está. Genial. Esto, híjoles, sí, siempre he pensado que las reuniones, como vienen aquí, dice, no debe durar más de 1 hora. Siempre he pensado que deberíamos concentrarnos en que, en poner nuestros esfuerzos en que esto sea así,
Eh, esto que voy a decir no está en el manual, pero viene de mi ronco pecho, pero basado en cómo Ok. viene aquí indicado, creo que el asunto de hacer reuniones de consejo de barrio eficientes y que ayuden a cumplir, pues, llevar adelante la obra de salvación, tiene que ver con cuán concentrados estemos en de verdad seguir estas instrucciones que a veces nos dicen simplemente coordine tal cosa. No es una reunión, y por eso decía yo que eso es algo de mi ronco pecho. Tú me dirás si crees que estoy equivocado, pero no es una reunión en la que vamos a opinar. Se supone que eso ya los asuntos que llevamos al consejo de barrio ya están casi completamente zanjados, ya están muy meditados en un espíritu de oración, ya están bien estudiados y ya se han preparado incluso porque para eso son las minutas, o el registro que se pueda llevar de parte del secretario y lo que hemos podido hacer. Las reuniones se preparan, y no se llega simplemente a decir, bueno, tenemos un barrio y a ver, ¿a quién le gustaría hablar de algún problema que quisiéramos resolver? Ah, sí, obispo, ¿qué cree que la llave del baño derrama gotas todavía y entonces por ahí, y que sea algo que a nadie se le haya ocurrido? No, 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 no. Tienen que ser cosas como nos las han modelado los líderes siempre. Em, ¿Qué pasó con el hermano fulano? Se pudo cumplir la meta de ayudarle, no sé, a instalar unas agarraderas para que no se caiga ahora que tiene que usar silla de ruedas. Sí, obispo, eso ya quedó. Y el hermano quedó agradecido y todavía no puede venir a la capilla porque necesita una salida con rampa. Entonces se vuelve rápidamente un asunto de hermano fulano, ¿se puede encargar de eso? Sí, obispo, pum, se acabó. Nada de, pues sí, hermano, pero es que también el hermano como que a veces está un poquito de malas y la otra vez mandamos y empieza a hacerse una bola de estambre que no lleva a ningún lugar y que sea dicha la verdad, a veces hasta estorba el propósito de las reuniones porque incluso ese espíritu de casi chisme hace que tengamos dudas con respecto a las cosas que vamos a hacer. Hasta aquí mi comentario personal. No, no, mira, yo pienso, Rafa, el consejo de barrio tenemos que dejarnos de muchas tradiciones, ¿no? Muchas se han cambiado con el manual rojo, cuando salió el manual rojo y salió ese capítulo exclusivo del consejo de barrio, porque antes no era un consejo de barrio, ¿no? Eh, ha cambiado mucho, todavía nos falta mucho en Latinoamérica, no sé cómo sea en Estados Unidos, ¿no? Pero en lo que me ha tocado ver, ¿no? O escuchar, ¿no? Eh, es complicado, ¿no? Porque el consejo de barrio o sea, el principio es así, ¿no? Todas las organizaciones y los quórums tienen un líder que están representados por parte del obispado, ¿no? O sea, por ejemplo, el obispo decide, bueno, la primaria la va a ver el primer consejero, él tiene que ver la sociedad de socorro, las mujeres jóvenes, ¿no? Él tiene que ver ciertas cosas que no puede delegar, pero lo demás lo puede delegar en sus consejeros. Entonces, si la hermana de la primaria tiene algo, una actividad, algo que tiene que hacer, algo que le preocupa, ella debería hablar con el consejero, ¿no? Si no se puede resolver el consejero la situación, el consejero va con el obispo y el obispo le dice, mira, hagamos esto. Pero si es algo que ni siquiera el obispo puede resolver, entonces se lleva al consejo de barrio para que entre todos encontremos una solución. ¿Sí me explico? Ese es como debería ser el proceso, ¿no? Entonces, cuando llegamos, y por eso a mí no me gustaba hacerlo cada semana, en verdad, porque era muy corto tiempo, ¿sí me explico? Para dar seguimiento a las cosas. Entonces, nosotros lo hacíamos como cada 15 días más o menos, porque de alguna manera nos pidieron la estaca de la urgía, no sé por qué piensan que con que hagas reuniones todo va a mejorar, ¿no? Pero no es así. Entonces decimos, bueno, hagámoslo cada 2 semanas, como dice el manual, ¿no? Que podemos hacer menos, ¿no?
Pero ese era el objetivo. O sea, yo entre semana hablaba con la presidenta de la ciudad de Socorro y hablábamos de los temas que teníamos que solucionar. Si había algún tema que no podíamos solucionar, lo veíamos en el consejo de barrio. Pero entonces ese es el proceso. O sea, por ejemplo, uno de los temas que hablábamos siempre en el consejo de barrio durante la pandemia fue, hermanos, la invitación es que como consejo de barrio decidamos cuándo debemos regresar a la capilla, ¿no? Y orábamos y ayunábamos, ¿no? Y como escuchaba yo como obispo todos los comentarios de todos, los consideraba, y entonces el obispo tiene que tomar la decisión, ¿no? Pero después de haber considerado los mensajes o los temas o todas las ideas y principios que querían compartir el Consejo de Barrio. Entonces, ese es el principio. Ahora está todavía más estructurado, Rafa, porque si no es un tema exclusivo de los 4 que hablamos, ¿no? Ya no es tripartita, ¿no? Ya hablamos, ¿no? Que de esos 4, entonces, si no están hablando de eso y de personas en esos temas, no sirve de nada el Consejo de Barrio. O sea, no va a haber progreso, porque Dios siempre revela su brazo y hace milagros cuando nosotros cumplimos nuestra parte. Si nosotros no estamos cumpliendo con nuestra parte y estamos tratando de hacer cosas buenas, pero no lo que el Señor quiere, no puede hacer milagros Él. Entonces, por eso yo invito a que lean esto en inglés, porque es muy bueno, muy bueno. Y si no tienen quien se lo lea en inglés, pues aunque sea, cópienlo y péguenlo en Google Translator y algo van a saber, si me explico más, ¿no? Sí, Pero yo espero que sea uno de los que pronto se van a actualizar también, porque esto es un tema base para el progreso en los barrios, ¿no? así es, mi querido Sergio, gracias por tus palabras. No estaba yo tan, tan súper perdido. Vamos a No, pasar no, no, tienes razón. al último de esto. Esto es el uno a uno y en el capítulo 31 viene pues el asunto de las entrevistas y dar consejos, entrevistas y otras reuniones con los miembros. Qué En es una español, entrevista, Sergio? Justo, ajá. perdón. No, no, En pregúntame y luego te digo mi. sí, sí, mira, ¿qué es una entrevista? Te lo pregunto por esto, porque normalmente pensamos que los líderes nos pueden llamar a una entrevista en cualquier momento para cualquier asunto sobre cualquier cosa. ¿Es así? O sea, tal vez va más allá, ¿no? O sea, todos los líderes de la iglesia, no nada más el obispo, ¿no? Tal vez eso es lo que yo siempre he querido tratar de enseñar. Todos los líderes tienen esa posibilidad de realizar entrevistas, ¿no? Eh, en español se sigue llamando este capítulo entrevistas y dar consejos. Cambió en inglés, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero contestando a tu pregunta, sí puedes acercarte con tu líder, no específicamente con tu obispo, ¿no? Como ya quedamos, vamos a hablar un episodio después de lo que hace el juez de Israel, que es una de sus funciones primordiales, ¿no? Pero, pero sí puedes hablar con alguien, ¿sí me explico? O sea, el objetivo de esa entrevista es poder ayudar a las personas a sentir el amor de Dios, ¿no? O sea, es uno de los, o sea, no importa qué tema te hable la gente, tienes que hacerle sentir el amor de Dios en su vida. O sea, tú como representante del Salvador, como líder, sin importar si eres presidenta o consejera de la Sociedad de Socorro o de la primaria o presidente Quórum de Elders, ¿sí me explico? O sea, ese debe ser uno de tus primeros objetivos y está ahí en el nuevo, en la parte en inglés, ¿no? De que ese tiene que ser tu objetivo y después el poder orientar a las personas, ¿no? De manera espiritual en particularmente, pero también en algunos temas temporales, como ya hablamos, ¿no? Volvemos a hablar de los cuatro objetivos importantes de la iglesia, ¿no? Y créeme que cualquier tema que te hablen va a estar en alguno de esos 4. Si no está en esos 4, entonces tal vez la gente necesite no una entrevista, tal vez necesite hablar con un profesional de la salud
o con un profesional financiero. ¿Sí me explico? Ya ahí hay otros temas, ¿no? Sí, Entonces yo pensaría que tiene que pensar la gente cuando viene una entrevista, antes de cualquier cosa, recordar que la gente tiene que sentir el amor de Dios, ¿no? Y después averiguar de qué es la entrevista. Y si no está de estas cuatro, buscar otra opción, ¿no? Tal vez haya ok. algún hermano muy bueno que Eso, sabe de carpintería y el problema que tenía era algo de carpintería o de plomería, ¿no? Entonces lo llevas con ese hermano, ¿no? sí, sí, ahora esto es para decirles a los miembros que no van a ser rechazados, que son bienvenidos No. siempre que quieran acercarse. Ahora, como líder, pues uno no sé si puede como líder andar buscando a los hermanos para pedirles, para decirles, ahora quiero hablar con usted sobre cualquier asunto. Digo, siempre está la posibilidad de que puedan hablar con uno, porque se sienten inspirados para hablar con alguien. eh, Claro. pero mi preocupación concreta, Sergio, es el asunto de que no sé si estoy captando el espíritu de ciertas inquietudes que han llegado a mí de repente entre las pláticas y los comentarios y preguntas que me han hecho sobre si se sienten de repente vigilados, es decir, un líder puede estar constantemente haciendo, si no es, aún si no está, o más bien, si no estamos en un proceso de arrepentimiento o algo así, que se nos está cada rato llamando a entrevistas para verificar cosas que tienen que ver con nuestra dignidad, o hay un protocolo para eso. Sí, sí, ahora con este nuevo capítulo que hemos hablado ya 2 episodios, ¿no? Del 32, ahí es más claro, en verdad sí tenemos que hablar todo un episodio de esto, pero ahora es más claro en cuanto a temas de dignidad, ¿no? Y de ayudar a la gente a arrepentirse, si hay un proceso, eh, tal vez no nuevo, pero sí más estructurado, ¿no? Más estructurado, en donde la gente pueda sentir ese amor, ¿no? Ese poder del Señor para poder cambiar tu vida, pero nunca sentirte, o sea, ya no, ya tenemos que quitar nuestra mente del concepto de disciplina, ¿no? De disciplinarios, ¿no? ¿Cierto? Eso hay que quitarlo por completo de nuestro vocabulario y de nuestra mente, ¿no? Entonces, cuando es de un líder a una persona, el objetivo tiene que ser ese, o sea, elevar a la persona, ¿no? Y tal vez es una persona que, no sé, alguien le platicó, una hermana le platicó de que el hermano está haciendo algo malo, ¿no? Y entonces tiene que hacer un proceso para poder llegar al hermano. Y tal vez el problema no es eso que hizo mal el hermano, si me explico, tal vez el problema es que no tiene una relación con su Padre Celestial. Y entonces te enfocas en eso, ¿no? Te enfocas no en, Cierto. hermano, arrepiéntase que está haciendo esto. No, tal vez el hermano no está leyendo las escrituras de hace un año, o tal vez el hermano tiene mucho que no va al templo. O sea, siempre tenemos que ir más allá, ¿no? Y encontrar la manera de ayudarles en verdad. No queremos no queremos obligar a que la gente cambie. No es nuestro objetivo eso. O sea, si el Padre Celestial no lo hace, ¿quién soy yo para hacerlo? ¿Sí me explico? O sea, Ujú, ujú. tenemos que ser herramientas en las manos del Señor para que la gente se acerque al Señor. ¿Sí me explico? Ese es el objetivo. Entonces, no, yo entiendo, es en ese lado es difícil. Y del otro lado contrario, ¿no? De los que tal vez todo el tiempo quieren hablar con el obispo, ¿no? Sí, El obispo tiene que buscar, pues número uno, tiene que tener buenos líderes a su alrededor, ¿no? Y él tiene que ayudar a esos líderes a que ellos estén dispuestos a hacer esta parte, estas tres partes, ¿no? De escucharles, de demostrarles amor y ayudarles a que mejoren su relación con el Salvador. Y entonces él pueda sentirse tranquilo de decirle, hermana, no se preocupe, mire, venga, vamos con la presidenta de la ciudad de Socorro, ella es buenísima y le va a ayudar, ¿no? O, venga, el presidente del Quórum de Élderes es buenísimo y él puede ayudarle en este tema. Si no son temas específicos del juez de Israel, mi recomendación es que pueda siempre entregar en las manos de un líder a esa persona, ¿no? Que le va a ayudar. sí. Gracias, gracias, Sergio. Creo que eh, esta reflexión era muy importante. Ahora sí, si quieres, vamos más al grano con esta sección del uno a uno, que bueno, en realidad creo que va cubierta, ¿no? Con lo que acabas de decir.
pero Sí. dinos qué encontraste que es lo más notorio en las diferencias de lo que está todavía por ser traducido. Bueno, a mí me encanta que te vienen como algunos pasos, ¿no? A seguir, ¿no? Que son a partir del 31.1, ¿no? Bueno, desde el 31.1.1, ¿no? Que son los principios que deben guiar a cualquier líder para entrevistar. Aunque aquí especifica que una entrevista de liderazgo o una entrevista es entre un líder de la iglesia, que puede ser alguien de la presidencia de estaca o del obispado, pero igual habla que también las entrevistas que realiza la presidenta de la Sociedad de Socorro o la presidencia de la Sociedad de Socorro y del Quórum de Élderes en temas de administración, también son entrevistas de este tipo, ¿no? Entonces, Sí, es bien interesante el cambio en el nombre de este capítulo, de español a inglés, ¿no? En español quedamos que se llamaba, por ahí lo tenías, entrevistas y consejos, ¿o cómo se llama eso? Entrevistas y sí, dar entrevistas. consejos, ¿no? Y ahora el capítulo en inglés, y lo van a cambiar en algún momento para atrás, o sea, en español, es entrevistas y otras reuniones con miembros. O sea, a mí me pareció fabuloso esta parte, ¿no? Porque tenemos que ayudar a los líderes a dejar de pensar que ellos son los que dan consejos, ¿no? Tenemos que quitar esa parte, o Son sea, otras ha- reuniones ha- con los miembros. habrá líderes que tienen muchos años en la iglesia y mucha experiencia y lo que tú quieras, ¿sí me explico? Pero no importa si tienes apenas un año y medio de que te bautizaste y ya te llamaron como obispo, ¿sí me explico? O tienes 40 Ujú, años en la iglesia y eres obispo por cuarta vez, ¿no? No importa. Tú no eres el claro. que das consejo, ¿sí me explico? El Señor es el que da el consejo por medio de ti. Entonces, por eso lo quitaron, ¿no? Y sí das Y consejos, ¿sí me explico? Sí das orientación, ¿no? Pero no es en una entrevista. O claro, sea, eso es lo que me está aquí en parece este párrafo. fabuloso. Está aquí en este párrafo. Así es, Define, el párrafo que está arriba define la palabra entrevista, que es cualquier reunión entre un líder y una persona para determinar si la persona debe participar en una ordenanza o recibir un llamamiento. Esas así son es, las entrevistas, para así es. determinar si una persona debe participar en una ordenanza, es decir, cuando vas a hablar con tu obispo para pedir tu bendición patriarcal, tu bautismo, tu ir al templo, todas esas cosas, o recibir un llamamiento. Y en general estas entrevistas están conducidas por un miembro del obispado o de la presidencia de estaca. Y también se refiere la palabra a entrevistas de ministración que son llevadas por un miembro de la Sociedad de Socorro o de la presidencia de Quórum de Élderes. Y Esas entonces son viene cada la, 3 meses, ¿no? exacto, y entonces vienen las otras, que son las reuniones. Dice, además de estas entrevistas, Claro, hay muchas otras razones por las que un líder de la iglesia se puede reunir con miembros. Por ejemplo, el obispado se tiene programadas regularmente reuniones con cada joven en el barrio. Si no sirves, o sea, le está diciendo al lector, si usted no sirve en un obispado, es muy probable que el obispo te pida reunirte con un miembro que está en necesidad para proveer ayuda y ministración, que es lo que dijiste tú, ¿no? Lo que ejemplificaste. Oiga, hermano, este hermano necesita apoyo con, no sé, este jovencito necesita apoyo con la materia de biología porque ha estado reprobando y ya no quiere seguir reprobando. Usted lo claro. puede ayudar, ¿no? Es así. O un miembro puede acercarse a ti cuando esté enfrentando un desafío personal. Esas son otras reuniones, no son entrevistas. Claro, ahí en el 31.3 es donde habla esas otras oportunidades para los líderes para reunirse con los miembros, ¿no? Y ahí viene una lista gigantesca, bien padre, ¿no? Y el Sí, objetivo, como ya hemos hablado de esto en algunos episodios, Rafa, es lograr que el obispo le dé la prioridad
a reunirse con los jóvenes de uno a uno. ¿Sí me explico? O sea, yo sé que hay obispos muy buenos que juegan con ellos todo el tiempo y juegan básquet y los buscan. Y es súper bueno, está bien. Eso no estoy diciendo que está mal. Y no lo dejen de hacer. Pero tienen que buscar la manera de reunirse con sus jóvenes uno a uno. ¿Sí me explico? Por lo menos una vez al año, dice el manual, pero yo soy de la idea que en estos tiempos, en verdad, por lo menos unas 2 o 3. Y además, un miembro del obispado también tiene que hacer este tipo de reuniones con los jóvenes uno a uno. ¿Sí me explico? O Sí, sea, aquí, y estoy hablando mujeres jóvenes y sacerdocio arónico, no nada más los hombres jóvenes, ¿no? Como les decimos, ¿no? Mujeres jóvenes y sacerdocio arónico. Entonces, si el obispo ya hiciera nada más eso, no tendría chance de entrevistar a nadie más, ¿sí me explico? sí, Entonces, que ese es el objetivo de esta sección, ¿no? De que los líderes, otros que no sean el obispo, pueden ayudar en otros temas, ¿no? A los miembros, ¿no? Entonces, por supuesto, el típico, ¿no? De que si hay un tema en particular que tiene que ver el juez de Israel, pues en ese momento lo se ve pasan con con el el juez juez de de Israel. Israel. Claro. O Claro, sea, esa ahí es la está. única variable, ¿no? Y ya Pero me hablaremos encanta el, esta sección porque en verdad, si ustedes ven en español, no viene muy claro cómo el obispo y el obispado tendría que hacer estas entrevistas con la juventud. Viene que tiene que hacerlas, pero no viene tan claro como en inglés de cómo hacerlas. Entonces, mi recomendación es que lo agarren los obispados y en su reunión de obispado se le dan unos 5 minutitos de esto cada reunión, ¿sí me explico? O sea, porque es importante, esta es la parte fundamental. Yo me imagino que los obispos, ¿no? Me vino a mí un relajamiento, pero una preocupación, ¿no? Como obispo de oficio, pero no ya de llamamiento. Y me puse a pensar en los obispos de esta conferencia, que más de 6 mensajes hablaron de que como que los jóvenes hay que hacer un mayor hincapié para que puedan llegar preparados y se vayan a la misión. Y los niños. Entonces, uf, o sea, por supuesto, los padres son los primeros responsables de eso, ¿no? Pero el siguiente responsable de eso es el obispo. O sea, y bien lo dicen ahí, ¿no? Entonces, y está todo escrito cómo hacerlo ahora. ¿Sí me explico? O sea, no debería haber dudas más las que no has leído. ¿Sí me explico? O sea, ese es el claro, punto y claro. tal vez el afán de por qué estamos haciendo esto, ¿no? Para compartir desesperadamente de que la gente pueda leer ese manual. Y si el obispo no lo lee y tú eres un papá que estás preocupado de tu hijo y tú estás haciendo tu parte, ¿no? Y quieres que tu obispo te ayude, pues lee con tu obispo esta parte del manual, ¿sí me explico? Y dile, obispo, ayúdame con esta entrevista, porque yo no tengo ese manto que tú tienes, ¿no? Yo estoy haciendo todo Pero lo sí que tengo tengo que el hacer. manual. Claro, pero aquí el manual dice que tú tienes ese manto, así que, por favor, ¿no? O sea, ¿Y usted por qué no anda se leyendo canse, ese ¿no? manual? Ya no, ya, ya tiene que ser, ay, hermano, qué bueno, porque con Claro, tantas el hermano es, ocupaciones que oiga, no tengo, me había no había fijado, podido gracias. revisar esto, ¿no? Como yo te digo, ¿no? La humildad de un lado del escritorio y del otro lado, Y del otro lado ¿no? también. Oye, Sergio, como estamos grabando esto, estoy vislumbrando en el futuro esta pregunta. Está buena la pregunta. ¿Por qué, si de verdad nos lo van a traducir, por qué conocerlo desde antes? Conocerlo desde antes. Y si, o por qué tanto afán en conocerlo desde antes, o si de verdad va a llegar o se va a quedar como está. Eh, por qué hicimos este episodio así? Sí, muy posible sea de las preguntas que estarán haciendo mientras estamos pasando este video, ¿no? Mira, mi experiencia fue cuando salió el manual en el 2019, creo que empezó a salir, 2020 más o menos salió ya oficialmente, ¿no? Eh, Digo, yo me siento bendecido, alguna les voy a platicar porque aprendí inglés, ¿no? Pero que por cierto fue empírico, no fue en una escuela.
Para mí fue muy especial ver el manual y guiarme como obispo en ese manual en inglés, ¿no? Entonces, pudimos ver grandes cosas, porque había muchas cosas en la pandemia que yo fui obispo de pandemia, ¿no? He hecho broma de eso, ¿no? Que fui obispo de pandemia, ¿no? Porque empezó la pandemia y unos meses antes de que empezara me llamaron y unos meses antes de que terminara me relevaron, ¿no? Pero para mí el manual en inglés fue un bálsamo de saber qué hacer. ¿Sí me explico? Porque en español no había mucha información. Y trataba yo de compartir esto en las reuniones de obispados que teníamos, ¿no? De explicarles ciertas cosas a los hermanos, a los obispos, a la presidencia de Estaca, y los invitaba a que lo leyeran, ¿no? Por ejemplo, la sección 32, ¿no? Del arrepentimiento, para mí fue fabulosa, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo personalmente eso, porque en mi vida fue así, pero además el manual, ¿no? Sí vamos a tener lo que está en inglés en algún momento en español, ¿no? Como ya hablamos al principio, la meta, por lo que yo he estado buscando y leyendo, es que en el 2022 pueda estar actualizado lo más posible, pero aún así, yo creo que es importante que estemos claritos que tenemos que esforzarnos por el inglés. Yo sé que tal vez en México, no sé por qué hay tanto ese temor, ¿no? De que aprender inglés es malo y no sé por qué, pero porque el ejemplo ahorita del presidente Ballard, ¿no? Hace 2 conferencias se actualizó el manual. Se va a tardar en llegar cosas, vamos a estar retrasados, ¿no? Es como a los que son fans de ver series, ¿no? Y en Estados Unidos sale antes y aquí todavía tienen que esperarla que salga, ¿no? Y están sufriendo para que salga y hacen lo desesperado para poderla ver. Igual con el manual, ¿sí me explico? O sea, hay que tratar de esforzarnos porque es lo más actualizado. Y tenemos que lograr que el inglés no sea una barrera en nuestra vida, sino al contrario, ¿no? Que pueda ser una escalera para seguir avanzando. Entonces, yo creo que sí, es muy importante, aunque en algún momento va a llegar, ¿no? O sea, que quede claro que va a llegar, pero todas las actualizaciones vamos a estar, pues, desactualizados hasta después de que pueda hacer el proceso de traducirlo. Ahora, la promesa es también ahí en algunos videos que a medida que ya logren tener el 100% del manual actualizado en los diferentes idiomas, pues las actualizaciones van a tratar de hacerlas lo más pronto posible, ¿no? Claro, claro, sí. Y nosotros sabemos que cuando hay tareas rápidas que hacer, la iglesia no Claro, escatima en esfuerzos ni en recursos, no, y lo hemos podido ver. Yo todavía me acuerdo de cuando esperábamos como 3 meses para leer los discursos de la conferencia. Hoy claro. ya No, eran están más. col sí, eran más. Hoy ya están disponibles en unos cuantos minutos después de que terminó la conferencia, los videos. Ujú, Y los textos claro, están en menos de 2 días. O sea, así es. es increíble. No, 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 sí, o sea, a la larga el Señor quiere que todos, sin importar el idioma, podamos saber las cosas que Él quiere que sepamos, ¿no? O sea, no hay duda de eso. Y algún día podemos hablar de esa historia de las conferencias, ¿no? Me encanta a mí eso de cómo teníamos que esperarnos tantos meses y cuando el presidente Hinckley dijo, no, ya estuvo bueno, ¿no? Vamos a hacerlo más. Y así cada uno tiene su historia de cómo llegó hasta allá. Pero aún así, yo sí soy de la idea de que tenemos que esforzarnos un poquito nosotros de manera personal. Digo esto, no es algo que dice la iglesia, ¿no? Pero sí deberíamos hacer un esfuerzo por tratar de aprender y tratar de entender inglés. Pero además, temporalmente te sirve mucho también, o sea, hablando en tu vida temporal, pero espiritual, qué mejor tener desde el Sí, principio las cosas, ¿no? sí, vale mucho la Pero no pena. es no debe ser tampoco que la gente piense que es una barrera, no es así. Pero, pues, mejor estar No, no, más no. informado, ¿no? Exacto, exacto. Es una herramienta adicional. Querido Sergio, vamos a terminar la transmisión de hoy, la grabación de hoy. Ha sido muy interesante, muy ilustrativo, muy educativo, y además nos abre las expectativas porque esto es lo que se viene. Una de las cosas que es distinta, porque no se vieron las 190 y tantas que Claro, hay, estas son las que llaman más la atención por ciertas cosas.
pero una de las cosas que sí también están todavía distintas es el asunto de la música, del cual La vamos a hablar en música, el siguiente episodio. por supuesto. Si a usted le gusta la música o si no le gusta la música, el siguiente episodio le puede interesar mucho. Así es que, pues si no hay nada más que agregar, Sergio, ¿cómo ves? No, gracias a todos en verdad por estar aquí y seguimos en contacto. Pues entonces nos vemos en el siguiente episodio hablando de la música y por favor, lean el bendito manual. Por favor.